Bien, hoy corresponde que hablemos sobre la salud ocupacional, un elemento también que forma o es pieza clave de lo que hoy se conoce como los sistemas integrados, que son esos modelos de gestión empresarial modernos que se están implementando quizás con un propósito a veces no muy claro, pero entiendo que es por lograr una competitividad en un sector o tal vez inclusive tener una competitividad que genere presencia en el exterior, es decir, capacidad exportadora de las empresas nuestras que harto les hace falta, ¿no? Es decir, nos hace mucha falta tener la capacidad de exportar para poder equilibrar un poco esa balanza comercial que siempre está en contra de nosotros, es decir, mucho importamos, poco exportamos. La característica de estos sistemas integrados, si ustedes lo revisan, está compuesto por la ISO 9001 en su última versión, la 2015, la ISO 14000 y la OSHA 18000. Es probable, les dije el curso ayer, que me ayuden, pero se olvidaron y también yo me olvidé recordarles, que si pueden estar viendo en internet, a ver, comprueben si ya ha cambiado de ser la OSHA 18000 a ser una ISO. Tenía la información de que estaban en ese paso de convertirse ya en una ISO para formar parte de ese paquete integral de normas que tienen que ver, reitero, con la gestión empresarial, buscando una eficiencia en sus operaciones y obviamente permitiendo la competitividad alta en los sectores que hoy día son dominantes de los procesos de alta competencia, ¿no? Esa ISO 9001 que hemos citado, tienen ustedes ya claras referencias, se refiere a la calidad, a los procesos de calidad desarrollados por Deming, por Grosby, por Juran, en fin. En cambio, la ISO 14000 está relacionada con los procesos de preservación del medio ambiente, ¿no? La norma fundamental del medio ambiente que ha dado pie incluso a que la legislación en muchos países, incluido el nuestro, se enriquezca, y también las normas propias de cada país, ¿no? La norma boliviana, la NB. Y finalmente la OSHA, que ya la hemos citado, es la norma de seguridad y salud ocupacional. Entonces, van relacionadas seguridad y salud ocupacional, por eso que hoy nos va a tocar comentar algo sobre este aspecto. Cuando hablamos de los problemas de la salud ocupacional, nos referimos a aquellas enfermedades que también se conocen como enfermedades profesionales u ocupacionales, que ocurren en los ambientes laborales, fruto de que la persona entró en contacto con algunas sustancias que son contaminantes y que pueden generar en el corto, casi pocas veces, pero sí en el mediano y largo plazo, generalmente, complicaciones de la salud que en algunos casos son muy severas y dramáticas y terminan incluso en enfermedades conclusorias, afectando mucho al capital humano. Nuestros países latinoamericanos han tenido una larga historia, particularmente el nuestro, por la actividad esencialmente extractivista, que se caracterizaba por el desempeño de un sector tan importante en la economía de Bolivia en los años 20 hasta los 70, 80, inclusive hasta nuestro tiempo, la minería. Particularmente, la explotación de minerales como el antimonio, el plomo y el estaño, que han sido base, por lo menos en casi 3 décadas, del sostén de la economía de nuestro país, y han permitido obviamente que también se pueda diversificar la matriz productiva del país, ¿no es cierto?, con la incorporación del Oriente a través del programa BOJAS, que ha permitido la construcción de la carretera Santa Cruz, el desarrollo de inversiones en ese lugar, porque antes era un páramo tan olvidado como es Cobija o cualquier población del Beni, absolutamente alejadas de la realidad o de lo que pasa en el occidente. Esa
esas actividades de desarrollo del oriente boliviano, Santa Cruz fundamentalmente, se dieron gracias a la minería, ¿no? Entonces Santa Cruz yo creo que siempre tendrá que estar agradecido a que ha sido la actividad del occidente, de Oruro, de Potosí y en parte de La Paz, las que le han permitido llegar a ese nivel de desarrollo, ¿no? Esas actividades mineras, especialmente, reitero, la extracción del antimonio, del estaño y del plomo, se las hace o se las sigue haciendo hasta nuestros tiempos eh, en minas, en socavones, en los cuales el hombre se introduce en la roca, avanzando progresivamente, siguiendo una veta, ¿no? Pero en esa labor se construyen túneles que permiten obviamente el ingreso a diferentes niveles. Muchos de ustedes quizás lo conocen mejor que yo. Yo solamente una vez estuve en alguna mina. Y lo que podemos encontrar son ambientes cerrados, confinados, en los cuales existe escasa ventilación y una gran concentración de polvo en el ambiente, ¿no? Está flotando partículas en suspensión que obviamente son inhaladas por los trabajadores, toda vez de que las mascarillas, los barbijos que se utilizan fundamentalmente para detener los polvillos, se saturan y el trabajador antes de sentir asfixia lo que va a hacer es quitárselos para poder respirar de forma adecuada. Adecuada en términos del volumen de oxígeno que necesita su cuerpo, pero lamentablemente también va a introducir en la inhalación gran cantidad de polvillo. Ese polvo triturado de las rocas a través de herramientas eléctricas, mecánicas o de golpe, eh, ingresa a ese pulmón, a esos pulmones, que son organismos con una eh, estructura, con una eh, cobertura tan sensible, son prácticamente membranas que están exponiendo sus tejidos al paso del aire, que obviamente permite todo el proceso de oxigenación de la sangre de nuestro cerebro para que podamos vivir. Pero al entrar con una gran corriente de polvillo, lo que estamos haciendo es cepillar prácticamente, raspar esas membranas tan delicadas de nuestros pulmones y pronto vamos a tener ulceraciones, heridas, que van a determinar una tos profusa con incluso las personas que tienen esa tos escupen inclusive sangre, ¿no? Esa enfermedad tan lamentable profesional que han adquirido nuestros valiosos mineros se llama silicosis. No sé si entre ustedes hay algún antecedente de un pariente, un abuelito, un papá que ha trabajado en las minas y que lamentablemente tiene estos signos. A ver, me gustaría escuchar algún comentario. Siempre hacemos esto en las clases, ¿no es cierto? Combinamos la teoría con la práctica constantemente y la experiencia. ¿Hay alguien que tenga algún caso de estos? ¿Nadie tiene un abuelito o un papá minero? Bueno, hola, adelante. ¿Alguien quería hablar, si no me equivoco? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que podemos decir? Que para que se produzcan estas enfermedades ocupacionales o profesionales, vamos a tener que asumir de que hay ambientes que son, por sus condiciones, espacios casi siempre cerrados, en los cuales se registra una alta concentración de un contaminante, que puede tener una naturaleza diversa, ¿no? Pueden ser gases, pueden ser, como hemos citado, partículas en suspensión, es decir, polvo o fibras que están en suspensión, lo que pasa con el algodón, por ejemplo, o con un mineral que también es bastante peligroso, como es el asbesto,
También pueden deberse a la presencia de vapores y de gases que son bastante peligrosos para la salud, e incluso aspectos físicos, como ya habíamos citado anticipadamente, el caso del ruido y de la iluminación, de los cuales hablaremos a continuación. Bueno, entonces es un conjunto de elementos, esos agentes acá se diversifican, los vamos a ver quizá con un poquito más de propiedad y de cuidado, pero son aquellos los que por su falta de control efectivo eh, generan estos daños tan severos en la salud de la gente. Vuelvo a reiterar algo que es lamentable, de que a diferencia de un accidente que la evidencia se ve prácticamente en el mismo momento que se ha producido una situación anómala como es el accidente, se ve el efecto con una lesión de inmediato. En el caso de las enfermedades, esto no sucede así. Es probable que no se vea ningún signo de inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo se va a manifestar la enfermedad, que a veces, reitero, es muy severa, muy agresiva y determina un deterioro muy profundo y drástico de la salud del trabajador. Un ejemplo de lo que ha ocurrido, pero en gran escala, es esa famosa situación de Chernobyl, que ustedes seguramente han visto incluso en una serie tan comentada en los últimos tiempos, y hace poco la volvieron a reeditar en cuanto a su vigencia, porque es una fuerte llamada de atención al mundo entero en este manejo que a veces es descuidado de energías que pueden generar este tipo de impacto, ¿no? La radiación. Nótense que la radiación no se, bueno, nosotros no tenemos ninguna constancia física, evidencia, pero la radiación no se la ve, no tiene sabor, no tiene olor, simplemente tiene que haber un registrador Geiger que hace el reconocimiento del campo, de ese campo radiactivo, esa contaminación que está ahí presente y que es tan dañina, tan severa, no solamente para la vida de los humanos, para todo el ecosistema, ¿no? Animales, especies vegetales. Hasta ahí se está entendiendo todo. Por favor, retroalimentación como siempre. Comentario es fundamental, jóvenes. Adelante, Dicen, adelante. bueno, Buenas tardes. buenas tardes. Sobre el punto que mencionó del ejemplo de los mineros, Ujú. yo tengo una anécdota, pero no es de una persona cercana que se dedicaba a la minería. Esta Ya, persona se dedicaba a la costura ya. y por su trabajo constantemente estaba cortando tela. Entonces, el corte, al cortarlas, en especial las tela polares, esa característica que tiene que se usa como, tiene una frisa muy menuda. Ujú. Y al cortar, bueno, es la única explicación que nosotros damos. Al cortar generaba bastante polvillo la tela y cortaba en grandes cantidades. Y imagino que eso es porque bueno, fue deteriorando su salud. Nos dijo el doctor que la enfermedad que tenía era bastante parecida a lo de los mineros. Pero, pues bueno, nos preguntó primero si trabajaba en algún momento en minería. Nosotros le dijimos que no, Ujú. pero murió de tuberculosis, pero no sé si es bueno el ejemplo, porque su ocupación mayor era la costura. Siempre estaba cortando y costurando, entonces estaba en contacto directo con estos residuos que botaba al cortar la tela. Desde luego. No, está bien, es valioso, el ejemplo valioso, sirve muchísimo. Eh, Voy a hacer un comentario en los dos ángulos, ¿no? En el ámbito académico, perdón, en el ámbito de la enseñanza, insistir en el modelo que trato de inculcar en ustedes, ¿no? El aprendizaje no solamente teórico, sino práctico, y también ese componente actitudinal, ¿no? Esas ganas de aprender, esa actitud positiva de aprender. Entonces, el saber, hemos dicho siempre, cuántas veces ya, una vez más, saber, saber hacer, querer hacer, son fundamentales para nosotros como seres humanos. Y en una sociedad en la que se valora enormemente las competencias, eso es lo que vale. Eso es lo que vale, jóvenes. Entonces, siempre participen. Yo hago obviamente esfuerzos por recordar cosas que me han pasado, cosas que he leído quizás o he visto en alguna película
o las he vivido personalmente a través de la experiencia laboral, pero obviamente tienen que estar ancladas, como el ejemplo que ha hecho su compañera, en la teoría. Estamos hablando de conocimiento teórico y también tenemos que ajustar el valor práctico. No se olviden que siempre hemos dicho eso, el mejor aprendizaje es aquel que está enriquecido por la práctica y por la enseñanza. Y les he recomendado que siempre traten de estudiar en equipo, porque si vamos a leer simplemente cualquier libro, así lo leamos 100 veces, nuestra memoria visual es bien pobre, no llega más al 10% de retención. Con eso estamos servidos, no sirve para nada. En cambio, si leemos y enseñamos, o perdón, y hacemos las cosas, un resumen, atamos el conocimiento con la práctica, con la experiencia, nos queda el 60%. Mucho más va a subir nuestros rendimientos y además compartimos el conocimiento a través de esto que hago siempre, el ejercicio del debate. ¿Por qué? Porque ahí una persona explica su experiencia, conecta con la teoría y nos está enseñando a los demás. Entonces esa persona nunca más se va a olvidar de lo que es una enfermedad ocupacional. Nunca. Toda la vida va a tener en el cerebro porque está bien conectado y cimentado en sus recuerdos. En cambio, si les digo, lean el texto, está ahí en el Moodle, pueden leerlo 10 veces, de memoria pueden saber lo que dice esta lámina, pero sin ningún sentido. Ojalá no hayan estudiado así todas sus materias. Ojalá. Ojalá hayan tenido siempre la opción de aplicar sus conocimientos, compartirlos con otros. De ese modo estoy seguro que puede haber un buen repositorio en su mente de saber. Lo otro, ya saben, se ha ido. Y ya ni me acuerdo de lo que vimos en primer semestre, porque estudié de memoria. Esa memoria es traicionera, ¿no? Bueno, espero esa recomendación por el otro lado, hablar siempre de lo que nos toca, en este caso ambientes, tenemos que asociar a condiciones, al contexto, ¿no es cierto? Siempre pensemos en el contexto. Hemos dicho de que un ambiente, obviamente, que tiene contaminantes y que tiene esas características de confinamiento, es decir, un ambiente cerrado, y donde hay una alta saturación de algún agente contaminante, es el lugar en el que obviamente un trabajador no debería estar. Y si estaría, debería utilizar equipo de protección personal, porque está expuesto obviamente a adquirir una enfermedad profesional. Yo creo que es suficiente el comentario de su compañera. No ha sido pues al día siguiente que han inhalado ese polvillo de los tejidos. Ya les dije, ¿no? El algodón, por ejemplo, tiene esas características como fibra, o el asbesto, que son tremendamente dañinos, uno para los pulmones y otro que incluso termina en enfermedades gravísimas, terminales, ¿no? El caso del asbesto, cuando inhalamos ese tipo de contaminantes. Por lo tanto, hay que sopesar claramente, jóvenes, las condiciones. Entonces debe haber un ambiente confinado casi siempre, una saturación de elementos contaminantes y un trabajador sin protección. Si esos tres elementos coinciden, estamos frente a un escenario de una lamentable enfermedad profesional en el mediano o largo plazo. Ese razonamiento quisiera que quede calado en ustedes, ¿no? Siempre razonen, no traten de aprender de memoria. ¿A ver algún comentario más? Buenas tardes, Inge. Adelante. Yo tengo un caso que es igual al contaminante del minero. Un ratito voy a apagar mi micro, está haciendo interferencia. Ya, buenas tardes, ingeniero. Yo tengo igual un caso igualito al del minero, pero en este caso es mi amistad o un conocido de soldadura. Es mayormente hace transformaciones de motos antiguitas a motos clásicas. Mi amigo igual tuvo el mismo caso de la compañera de los pulmones, solamente que él no tenía las herramientas para soldar. Al momento de soldar,
o transformar masilla plástica, el electrodo que absorbía, inhalaba por la nariz, le llegó a afectar el pulmón y esa cura del, no me acuerdo ahorita su enfermedad, ha mendigado todo Cochabamba, todo Bolivia y no hay en Bolivia. Tuvo que hacerse ese tratamiento en Argentina. Sí se pudo recuperar, pero fue por la causa de que no ocupaba las herramientas necesarias que necesitaba en el momento de soldar y en el momento de ocupar productos químicos en la masilla, en la pintura, que también parece algo sencillo, pero sí le afecta a su pulmón. Otro caso igual tengo de una persona que hicimos entablar aquí la cocina de mi casa y él nos contó su historia de su hermano que en el momento de ocupar la madera, el acerrín y esas cosas, igual le afectó su pulmón porque su hermano o su conocido de nuestro trabajador no ocupaba también las herramientas necesarias en el momento de ocupar las máquinas de cortar las maderas y eso. Y el mismo caso del pulmón le afectó. Todo por no ocupar las herramientas en el momento de trabajo. Esos serían mis dos casos que yo conozco, ¿no? Pero de minero no, licenciado, no, ni uno. Perfecto. Muy bien. Son casos muy parecidos, ¿no? De la enfermedad llamada silicosis que contraen los mineros por la exposición a los polvos presentes confinados. Hay algún micrófono que está abierto y nos está causando serios problemas. Andrea, muteate, por favor. Bueno, muchísimas gracias por recordar a esta persona que está en clases y no en otro lugar, en otro ambiente. Les decía, debemos asumir que una responsabilidad del gerente es evidenciar esto no con la precisión de un técnico, de un especialista en seguridad o en salubridad ocupacional, pero no puede ignorar. Entonces yo quiero llegar ahora en esta etapa a la responsabilidad y a la conciencia de ustedes. Van a dirigir operaciones en la empresa. Y si ustedes tienen un taller de costura donde constantemente fibras de polvo, perdón, de algodón o de fibras que son mucho más peligrosas, las fibras con las que se hacen las telas sintéticas como el nylon, el rayon, el poliéster, esos polvillos o fibras que están en el aire y son respirados por nuestros trabajadores, cuidado que pasen 4, 5, 10 años y empecemos a tener demandas, ¿no? Y que con toda seguridad nos van a ganar si demuestran que la empresa no tomó ningún cuidado en cuanto a tratar de que el ambiente de trabajo esté libre de estos contaminantes, ¿no? Enseguida vamos a explicar eso desde el punto de vista técnico. O finalmente de no haber tenido un programa de rotación de equipo de protección personal para los trabajadores. Si eso se ha descuidado por la falta de visión de la alta gerencia y la poca contribución del nivel operativo que no le ha dicho al gerente, cuidado, estamos atravesando acá, no duden que vamos a tener momentos bien ingratos, bien ingratos. Hoy saben que dura es la ley, las responsabilidades son severas. Entonces, cuanto más y mejor sepamos de todo lo que tenemos que hacer como futuros gerentes, mejor. Porque saben que la ley es por error, por omisión, por dolo, no sabía, no estaba enterado, no hay eso, joven. Tienen que estar enterados. Por eso a mí me da mucha pena cuando escucho que los alumnos de esta materia, por ejemplo, los de administración, solo la toman por interés, porque es optativa, no es obligatoria. Me da pena, ellos deberían llevarla. Y los de ingeniería comercial, ya que está en su malla, y también van a ocupar puestos gerenciales y van a tener esta problemática, como todas. ¿Cuántas otras más tendrán? Financieras, económicas, de mercados de producción. N, pues, porque es así la empresa. En muchos casos, por esa
expectativa equívoca, ¿no? De decir, yo quiero salir como sea, no me importa. Ese como sea, ese facilitismo está destruyendo todo el capital humano, que debería formarse de la mejor manera porque, insisto, es una educación gratuita. Si es gratuita, deberían aprovecharla más. Entonces no podemos estar, imagínense, curso de verano, creo que 300 personas habían el curso de verano. Ahora yo no sé qué habrán aprendido. Ustedes saben bien eso, ¿no? Es una pena, es una pena. Es una pena, yo veía en el anterior semestre en los exámenes personas que se dedicaban a copiar, pero de una forma realmente burda. En 2 segundos estaban ahí descubiertos y todavía eran tan, hoy creo que ha hablado la señorita justamente que ha recordado la clase pasada, el tema de integridad, tan poco íntegras que preguntaban por qué tengo 0. Y cuando se les decía por qué han plagiado, todavía existía en su mente el hecho que si han copiado una pregunta, las otras por qué no valen. Y eso es ignorancia, porque hay un reglamento de exámenes que dice, persona que sea detectada copiando o en actos dudosos, tiene la nota de 0 en el examen. 0. A mí me parece que es barata la multa, muy barata, económica, porque saca 0 ese parcial y puede seguir intentando en el segundo, no sé si copiar o se pondrá a estudiar realmente. Y en el tercero también puede sacar una buena nota y finalmente vencer. Yo simplemente quiero comentarles esto. En mi universidad yo tuve un caso que estuvo cerca de ser una experiencia personal. En mi carrera había muy pocos extranjeros. Creo que éramos no más de 5, de unos 50 estudiantes. Y había unos 2 o 3 ciudadanos peruanos, 2 chicas y un varoncito. Y me acuerdo que estábamos dando examen de álgebra, como nos ponen, ¿no? Separados, en fin. Y en esa época fumábamos tanto, todos. El mismo profesor fumaba, todos fumábamos en el aula. Era una nube prácticamente de humo. Bien, y en algún momento, en medio del examen, el profesor seguramente quiso esperar aire más puro y sacó su cuerpo al pasillo, ¿no? Trató de abrir la puerta y se salió un poquito hacia el pasillo. En ese instante, el joven peruano que estaba a mi derecha, a 1 metro más o menos, se paró nerviosamente y torpemente y tomó mi examen. Yo tenía una sola hoja de papel y mi calculadora. Tomó mi hoja de papel, supongo que para copiarlo, ¿no? Sin decirme nada. Y al momento de tomar, como hizo un movimiento torpe, se sintió pues en el silencio ese ruido del papel. El profesor escuchó seguramente y metió su cabecita y lo pilló en el parado y con mi hoja de papel en la mano. ¿Saben qué dijo él? Los dos afuera, los dos, todo el curso se puso de pie y dijo, no, a Rafael no, porque hemos visto que a él le ha quitado su examen. Una defensa incondicional. A él no, él es la víctima. Rápidamente el profesor se dio cuenta y dijo, sí, está bien, quédese, siéntese y termine su examen. Al otro joven nunca más lo volví a ver en la universidad, nunca más. Y algún día por curiosidad a sus paisanas, a las chicas peruanas, les pregunté, ¿qué ha sido de este joven? Y ahí me contaron, la verdad. Se enteraron ellas también. Que había un reglamento en la universidad que la persona que era encontrada copiando, así es que en primer año o en quinto año, era expulsada de la universidad de por vida y perdía todos sus derechos de información, es decir, su CARDEX aparecía en 0, como si nunca hubiera sido alumno de la universidad.
así sea su última materia. Cero, totalmente borrado. Yo creo que medidas de ese tipo no hacen falta, ¿no? Para frenar esto, pues es una vergüenza. Bien, esa es una recomendación, es válida para lo del sábado, por si acaso, ¿no? Nunca está por demás. Espero que hayan entendido también este comentario de hoy día, esté claro. ¿Hay alguna consulta al respecto? Al final vamos a hablar del examen y las características para que ustedes estén al tanto. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué hace la salud ocupacional? Es una disciplina que se preocupa justamente de poder diseñar programas que puedan fortalecer las medidas preventivas y evitar justamente la sucesión de este tipo de enfermedades profesionales u ocupacionales que dañan tanto al capital humano, ¿no? Ahora, ese trabajo que desarrolla esta disciplina llamada salud ocupacional tiene 4 funciones, 4 etapas. Primero, acá está, le falta una, es el reconocimiento. La segunda es la detección. La tercera, la evaluación. Y la última, el control. Vamos viendo cada una de ellas. El reconocimiento es una labor que es inicialmente propia del mismo trabajador, que puede reconocer la presencia de algún elemento contaminante. Y para ello se vale de su sistema neurosensorial, de sus sentidos. Es decir, el olfato, el oído, la vista, el sabor, incluso o el tocar, el tacto, puede ser muy útil para reconocer algún tipo de agente que podría ser contaminante. Pero no siempre se da eso en todos los casos. Hay agentes que pueden pasar desapercibidos por nuestros sentidos y directamente afectar. Y para ello voy a utilizar un ejemplo que es visualizado en las calles de las ciudades, y Cochabamba no es la excepción. Cuando alguna vez vemos en las calles personal de alguna empresa como las que voy a citar, Semapa, Conteco, Entel, IPFB, ¿cuál más? Creo que son Elfec también. Están trabajando muchos de ellos en algunas especies de cavidades en el suelo, porque por túneles atraviesan determinados elementos propios de cada una de estas actividades de las empresas que he citado, como por ejemplo el agua potable, el alcantarillado, el gas natural, energía eléctrica, ya hay mucha red que está enterrada, fibra óptica, que tiene que ir enterrada también porque tiene que protegerse de la luz solar. ¿Qué más? Creo que son esas, ¿no? Las señales o flujos que atraviesan el subsuelo y que en ciertos lugares, obviamente diseñadas a propósito, hay unas cámaras de inspección, se llaman así, que sirven para hacer trabajos de mantenimiento, de inspección o de operación. Entonces, alguna vez podemos ver a algún trabajador de Semapa introduciéndose esas cámaras para cerrar una válvula, para ajustar o soldar una pérdida, en fin. Lo mismo la gente de Conteco, de IPFB o la gente de Conteco, que tienen algunos problemas en cuanto a la conectividad de la fibra óptica en algunos nodos, sustituyen pedazos. En fin, lo mismo Semapa con su agua potable, saben por todos lados, están haciendo siempre huecos. Bueno, esas cámaras de inspección ya establecidas firmemente son lugares en los cuales al bajar el trabajador puede encontrarse con un ambiente que no sea realmente inocuo, sino más bien muy agresivo. Como resultado, quizás, de una práctica poco adecuada de no mantener limpios espacios. Me refiero a la acumulación, por ejemplo, de organismos vegetales o animales que se descomponen una vez que han terminado su ciclo de vida y van
en la descomposición emanando gases. Muchos de esos gases son muy peligrosos para la persona que ingrese a ese espacio confinado. Si fuese un ambiente abierto y con ventilación, ¿no? Y vientos que pueden transitar y diluir esas concentraciones, no existiría problema. Pero si entramos a esos espacios, vuelvo al detalle, ¿no? Confinados, cerrados, poca ventilación, en los que se ha contenido ese gas producto de la descomposición de materia orgánica, ahí podemos estar enfrente de algún problema muy serio. Y voy a citar 3 gases que son muy frecuentes en esos ambientes. O sea, me refiero a la presencia por la descomposición de materia orgánica. ¿Cuáles son esos gases? Supongo que están anotando. Primero, el monóxido de carbono, cuya simbología es CO, monóxido de carbono. También podemos encontrar metano, cuya simbología es CH4. Y finalmente es posible también encontrar ácido sulfhídrico con F y H intermedio. Sulfhídrico. Ese se escribe SH2. SH2. Bueno, estos 3 gases que podrían hipotéticamente estar presentes en un ambiente confinado tienen características que los hacen componentes contaminantes, es decir, agresivos para la salud de nosotros. Vamos al detalle. Podemos ver las fichas MCDs en cada caso y nos daríamos cuenta, pero yo voy a resumir el peligro que tiene. Vamos con el primer elemento, el CO, el monóxido de carbono, es un gas tóxico. Fundamentalmente bloquea o disminuye la concentración de oxígeno en nuestros pulmones y obviamente el enriquecimiento a través de la sangre de todas las células, especialmente cerebrales, que son muy sensibles y necesitan esta oxigenación. Nuestro cuerpo necesita una concentración de oxígeno biológico en el orden del 21%. Y eso es lo que tiene el aire que nos rodea. El aire es un gas que está compuesto por 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno y un 1% de gases de diferente naturaleza. Ahora bien, si nosotros reducimos la concentración de oxígeno a nuestro alrededor e inhalamos, por ejemplo, en vez de 21, 20%, por si acaso no lo digo yo, lo dicen los libros, ¿qué va a suceder? Los textos especializados señalan que la persona en esas condiciones perdería ciertas capacidades, es decir, tendría disfunciones, no manejaría adecuadamente el razonamiento, no tendría una noción de espacio-tiempo cabal y sus movimientos serían bastante torpes, no coordinaría bien. 1%. Imagínense lo que pasará si bajamos a 2 puntos, es decir, a 19%. El texto señala de que la persona expuesta a esa condición sufriría como un impacto producto de un golpe en la cabeza, ¿no? Es decir, perdería la razón inmediatamente. Y su estado sería prácticamente de un coma prolongado. ¿Por qué? Porque obviamente ya no tiene la concentración de oxígeno suficiente y esto es fatal. Ayer comentaba con los jóvenes del paralelo alguna experiencia de las que uno va acumulando durante su vida laboral. Lamentablemente esta es poco agradable, pero así sucedió. Bien puede ser que me equivoque el año, creo que era 89 o 90. Muchas labores para esa época en IPCB se empezaron a terciarizar. Se aplicó lo que ustedes conocen, el outsourcing, y se contrataban para ciertos servicios a algunas pequeñas empresas o grupos de trabajadores que se unían para hacer ciertas tareas contratados como servicio. Y entre ellas estaba la limpieza de tanques.
Y de acuerdo a la programación, había un grupo de trabajadores muy voluntariosos, muy arriesgados incluso en sus trabajos, pero apreciados y queridos por todos, de tal forma que incluso le reconocíamos su esfuerzo y habían generado un mote, ¿no? Un nombre, le llamábamos los Magníficos, haciendo alusión a esa serie televisiva de un grupo de jóvenes bastante valientes. Estos muchachos, 4 o 5, eh, trabajaban en todos lados, eran de acá de Cochabamba, pero en la oportunidad que les voy a comentar, se trasladaron a Oruro. Y en Oruro se estaba produciendo la limpieza de tanques de GLP. Esos tanques de GLP, algunos son horizontales, otros son esféricos. Ellos estaban trabajando en los horizontales, que son una especie, le llamamos chorizos, porque parecen chorizos, ¿no? Con domos a los extremos, pero son cilíndricos en su cuerpo principal. Eh, estaban en esa tarea, habían vaciado los tanques y tenían que proceder a la limpieza de los contaminantes que se acumulan, de la herrumbre. Y bueno, hay procedimientos, ¿no? Se tienen que lavar con ACE, luego vaporizar, raspar con equipo de protección cuando entran, porque son espacios confinados. Y bueno, estaban en esa tarea, pero llegó más o menos esta hora, mediodía, y tanto los trabajadores de IPFB como estos jóvenes, llamados los Magníficos, se retiraron todos a almorzar, pero volvieron este grupo de trabajadores más temprano que los otros, los 4 o 5. Entonces, uno de ellos tomó delantera y se acercó al tanque sin tomar en cuenta las condiciones ambientales de ese momento. Si bien es cierto, en la mañana el frío de Oruro, que es duro, hace que haya poca vaporización de los hidrocarburos que han quedado como solidificados en la pared, las parafinas especialmente y los compuestos pesados, normalmente se solidifican y se adhieren a la pared de los tanques. Entonces están así cuando hay frío, sólidos. Pero cuando llega esta hora empieza el sol, que es tan fuerte en el altiplano, a calentar esa chapa y lógicamente transmite el calor a esos hidrocarburos que están adentro, adheridos a la superficie de la chapa del tanque, y empiezan a gasificarse. Entonces, eso ocurrió un largo momento que estuvieron ellos almorzando, la chapa se calentó por el sol tan fuerte del altiplano, se produjo esa gran gasificación de los hidrocarburos sólidos que estaban ahí en la pared del tanque, y todo el recinto del tanque quedó saturado de gases, de hidrocarburos. No había oxígeno, no había aire. Entonces, el primero de los trabajadores, a modo de hacer una inspección, se acercó al tanque y acercó su cabecita a la boca de llenado, y fue suficiente, ya se deslizó lentamente hacia el interior. El segundo, que venía detrás, corrió para tratar de salvarlo porque se dio cuenta del problema, pero lamentablemente también en ese esfuerzo de jalar llegó su cuerpo, su cabeza a la boca del tanque y lo mismo le pasó. Así que 2 desaparecieron. El tercero ya no quiso actuar, llamó al auxilio, emergencia, en fin, pero ya tuvimos 2 decesos lamentables. Entonces vean ustedes cómo se puede evidenciar este problema de la presencia de estos contaminantes en ambientes confinados y el serio problema que tienen para la salud. El monóxido de carbono tiene esa característica. Vamos con el otro, el metano. El metano sabemos que es un hidrocarburo. El gas natural que nosotros recibimos por tubería y que exportamos, del cual hemos vivido una jauja durante varios años, es un gas inflamable y explosivo, sabemos. El gas natural que llega por la tubería tiene en la composición estequiométrica de nuestro gas aproximadamente está en el orden del 92 al 94% metano. El resto es etano y otros gases.
Ese gas, al ser inflamable y explosivo, juntamente con el monóxido, tienen una característica, los dos gases que hemos comentado. Si uno es tóxico y el otro es inflamable, ya sabemos qué problemas vamos a tener. Pero todo se agrava por una condición. Estos dos gases, reitero, el monóxido y el metano, no se los puede reconocer. Entonces, la primera función de la salud ocupacional prácticamente no se aplica, no es válida para este tipo de componentes. ¿Por qué? Porque no tienen olor, no tienen sabor, no se los ve, no tienen cuerpo para tocar. Yo les he dicho, pero anticipadamente, que por ejemplo, el caso del metano está presente en el gas natural que va por tuberías y que tenemos ya en las casas, en los negocios y en la industria. Quizás alguno que ha percibido me podrá decir, ingeniero, no, si hay una fuga de gas en una tubería se siente, hay un olor. Sí, yo les diría que sí. Pero cuando el gas sale del pozo, no tiene olor. Es en las plantas de tratamiento y de adecuación del gas donde por norma de seguridad industrial se le tiene que inyectar un odorizante. Como norma de seguridad para que si hay una pérdida, como la que podemos tener en nuestro hogar o en una fábrica o en un comercio, las personas expuestas puedan reconocer por el olfato, porque es peligroso, puede arder o explotar en algún momento. Entonces, ¿qué hace la empresa que opera, en este caso IPFB Bolivia? Lo que tiene que hacer en esas plantas de tratamiento y acondicionamiento del gas, inyectar ese odorizante, que tiene ese olor desagradable. Ese odorizante se llama metil-etil-mercaftano. Es el que reconocemos cuando abrimos, por ejemplo, una garrafa o estamos cerca de una válvula de gas natural, sentimos el olor feo. Es ese el olor que nos alerta de que hay peligro. Si no, estaríamos expuestos a un riesgo inminente, ¿no? Y finalmente tendríamos que comentar sobre el ácido sulfídrico. Este gas sí se puede reconocer por el olfato. Entonces aquí es válido en la etapa de reconocimiento. Tiene un olor desagradable, un olor muy parecido al del huevo podrido, dulzón. Entonces, la recomendación es ya valedera para la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Si va a estar cerca de un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo, que tiene material orgánico ahí almacenado, y siente ese olor cerca, ni se aproxima, porque estamos frente a un gas venenoso, tremendamente virulento, mortal. Entonces, no jueguen con eso. Hace unos 8 años en Cochabamba tuvimos un ejemplo bastante lamentable en un aserradero ubicado camino a Sacaba. 2 trabajadores que ingresaron a una de las bodegas que durante largo tiempo estuvo cerrada y almacenaban madera, obviamente, entraron en ese ambiente cerrado y como pasaron muchos años de tener esa madera guardada ahí, efecto de los cambios climatológicos, lluvias, calor, temperatura elevada, qué sé yo, todo confabuló para que se genere ese gas. Ellos ingresaron y no volvieron a salir más. 2 también trabajadores, si no me equivoco, tuvieron esa experiencia funesta, ¿no? Terminó mal. Entonces ahí tenemos una especie de cuadro de referencia de lo que significa ese antecedente. Trabajo en ambientes confinados con presencia de contaminantes. 4 pasos hemos dicho. Reconocimiento, nuestros sentidos. El segundo paso, la detección. ¿Y cuándo se aplicaría? En el caso del monóxido y del metano, como no se los puede reconocer y hay sospecha que nosotros tengamos positiva de que hay alguno de estos gases, lo que debemos hacer es utilizar detectores. Por eso la etapa de detección, que son instrumentos que reemplazan a nuestros sentidos, mucho más finos, mucho más efectivos y reconocen la presencia de estos contaminantes. Si hemos reconocido o hemos detectado, pasamos a la siguiente etapa, que es la evaluación. Se debe
saber con cabalidad de qué tipo de contaminantes tenemos, porque puede haber una combinación y podemos cometer en consecuencia errores en el tratamiento del riesgo, como por ejemplo dotar de un equipo de protección personal que sirva para un contaminante, pero no sirva para otro u otros que estén presentes en ese ambiente. Entonces, por responsabilidad, lo que debemos hacer es sacar una muestra de ese aire contaminado y hacer un estudio, una investigación en laboratorio de qué contaminantes se trata. Y ahí harán en un cromatógrafo, determinarán cuáles son los gases que están presentes en esa muestra de aire. Solo así podemos tener una acción clara, efectiva y responsable. Porque la siguiente medida es el control. ¿Qué vamos a controlar si no sabemos qué hay? Primero tenemos que estar enterados de lo que hay y luego controlar. Esas son las etapas. Así que preguntas, jóvenes. Buenas. Tengo una consulta. Dígame. Cuando dijo en evaluación se toma una muestra del aire contaminado, ¿cómo podemos realizar esa operación? Eso lo hacen los laboratoristas, ¿no? Ellos tienen instrumentos que son bombas, son pequeñas bombitas, en realidad son compresores invertidos que absorben el aire contaminado y llevan en probetas especialmente diseñadas para llevar a los cromatógrafos donde utilizan la muestra y determinan qué es su composición. ¿Sí? Sí, gracias. ¿De qué? ¿Algo más? Dicen, buenas tardes. ¿Será que la primera etapa podría volver a repetir? Medio entrecortado, yo lo escuché por mi señal. Por favor, Liz. Claro que sí, con todo gusto. La primera etapa, hemos dicho, es el reconocimiento, ¿no? El confiar en nuestros sentidos para poder identificar la presencia de algún tipo de elemento contaminante en estos ambientes confinados. Nuestro olfato nos sirve, ¿no? Pero es limitado, dijimos, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Yo puedo percibir el olor desagradable de un solvente, por ejemplo, cuando utilizan éter o algún tipo de elemento propelente para pintar, por ejemplo, ¿no? Puedo sentir el desagradable olor de las pinturas también. Pero hay otros elementos como los que he citado en el ejemplo, casos del monóxido de carbono y del metano, que no tienen olor, no tienen sabor, no se los puede ver, así que pasan desapercibidos frente a nuestros sentidos y en consecuencia no los reconocemos. Por lo tanto, habrá que hacer una etapa mucho más detallada y es la de la detección con instrumentos especialmente diseñados para ese propósito, detectarlos. ¿Eso es? ¿Quedó claro? Sí, Liz, muchas gracias. Ok. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Bien, jóvenes. Hasta acá llegamos paralelo. Por favor, este micrófono. Lo que quiero que quedemos de acuerdo el sábado es el examen y tal como hice con el paralelo, tienen ustedes al frente estas opciones. Más que opciones propuestas. Decirse esta propuesta. Se podría realizar el examen del día sábado bajo esta modalidad. Si es por grupos, por equipos, podría ser equipos de 3 personas. ¿Qué significaría el trabajo en equipo? Que lo mismo que si lo hacen individualmente. Se les da el caso, lo resuelven. Como se trata de un equipo, es cierto que en vez de apresurar el ritmo de respuesta, se va a demorar, pero va a ser una mejor respuesta. Porque confío en que 3 cabezas piensan mejor que una. Primer condición. Ahora, puede haber desviaciones. Es decir, hay una sola cabeza que piensa y las demás ni piensan, porque para pensar y resolver un problema hay que dominar la teoría.
y creo que eso ha estado patente en las 3 anteriores clases, en las que he luchado para que me entiendan. Y les he dicho que yo no les he venido a pedir un examen de liderazgo, de motivación, sino les he dicho cómo con ese conocimiento solucionan este problema. Quiero que me digan cómo. Y lo mismo les voy a preguntar. O sea, a mí no me interesa que me digan, la cultura organizacional se define como el conjunto de valores y principios que son totalmente compartidos por los trabajadores en una organización y que determinan obviamente rasgos de actitudes y comportamientos. No, eso yo me lo sé de memoria. No, yo lo que quiero. ¿Y qué hago con ese conocimiento? ¿Cómo resuelvo un problema? Entonces, ese razonamiento, yo he entendido esto, yo sé esto, y yo creo que es así, esa lucha demora, va a demorar el trabajo, pero va a ser más rico, mejor elaborado, si es que trabajan en equipo. Ahora, si hay uno que trabaja y los otros ni han leído, ahí sí lo van a perjudicar al que lee. Y el que ha leído, estudiado, tiene todo el derecho de poner el examen. Este examen lo realicé solo y las personas que estuvieron fulanitos de tal no contribuyeron en nada. ¿Sí? Porque debe hacerlo además. Por integridad moral. Y dejar de ser tontito, ¿no es cierto? De socapar a las personas que no estudian. No me gusta eso. Yo me doy cuenta en ese momento de respuesta. Entonces, esa es una condición. Como van a demorar más, podrían, si quieren ustedes, comenzar a las 8:15 y el examen se cerraría a las 11:15. Consecuencia, tendrían 3 horas para resolver. Esa sería la propuesta 1. La propuesta 2 es que lo hagan de forma individual y para ello se cumple nomás el horario del examen, que es 10 menos cuarto a 11:15. Individual, cada uno. Y todos por el móvil. Decidan ustedes. ¿Quieren? Creo que ya han hecho incluso una encuesta, todos han aportado a favor y en contra. Creo que los resultados, por cómo les he explicado que es el trabajo en equipo, han decidido individual. Pero como tengo que ofertarles las mismas condiciones a este grupo también, se las comento. Entonces los dejo en ese debate que ustedes deben tener para ponerse de acuerdo cómo quieren el examen del sábado. Y el viernes ustedes me dirán esta modalidad. Licenciado, buenas tardes. Sí. Le habla María Fernanda. Licen, una consulta. ¿Los grupos van a ser por afinidad o por lista? No comprendí eso. Ustedes eligen. Yo no puedo obligarles a que trabajen con personas que no conocen, ¿no? Precisamente porque deberían conocerse y no ser cómplices, sino conocerse. Conocerse. Si conocen que hay una persona que les va a generar problemas, no la tomen en cuenta. Y el que no estudia debería también decir, mejor no, ni pido estar incluido en un grupo porque me van a votar. Igual no voy a poder responder. Honestidad, integridad, eso les pido. Inteligencia. Nada más que eso, ¿no? No es mi amiguito y voy a estar bien con mi amigo. Por ahí el amiguito es un vaguinzón. Y a esta altura ya deberíamos estar con la idea clara, ¿no es cierto? Ya dominar, porque imagínense que alguien que no haya estudiado quiera dar el examen que yo pongo. Imposible, no lo va a poder dar. Va a tratar de empezar a leer a ese momento. No, pues leer todo lo que debería saber y que no ha estudiado durante 4 años y medio de su vida estudiantil. Imposible. ¿Qué va a tratar de hacer? Ya saben. Vivir del tonto. No sean tontos. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben cuáles son las reglas, me avisan el día viernes. Queremos esto. Entonces, Dicen, Dice, digan, adelante.
Dicen una pregunta, y si vamos a hacer el examen grupal, ¿qué tiempo va a ser el examen? Si es individual, ¿va a ser el mismo tiempo? Pero no sé si me escuchan. He dicho si es grupal, van a demorar más tiempo. Por eso pueden comenzar 8:15 hasta las 11:15, 3 horas, si es grupal. Y si es individual, lo hacemos nomás en su hora de 9:45 a 11:15. Más claro, agua, ya lo dije. Hay que escuchar. Ahí está bien, gracias, Liz. No es que se me Ah, corta la señal. ¿Ok? Lice, buenas tardes. Lice, el examen, no, perdón, el viernes va a resolver algunas dudas, perdón. No, voy a avanzar más ya. Ya no queda mucho tiempo. Ya, gracias. Y el examen es hasta donde avancemos el día viernes. Hasta ese punto. Licenciado, Adelante. dicen buenas tardes. Dicen una consulta. Si en el supuesto caso haríamos, escogiéramos dar el examen en grupo, ¿podemos dar con personas del otro grupo, del grupo No, no, 41? no, 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 no. No, porque el Moodle no me permite eso, ¿no? Eso bien, dicen, gracias. Usted está en el grupo 7 y los otros están en el grupo 41 o en el grupo 1. O sea, no pueden. Tienen que estar en el mismo grupo. Ya, dicen, gracias. ¿De qué? Lice, una consulta. ¿El examen va a ser diferente en caso que gane el grupal o en caso que gane el individual? Veré. Pero estoy casi seguro que va a ser el mismo. Nada más que mi expectativa de la calidad de un examen hecho en grupo es más exigente, mucho más exigente, porque 3 personas piensan más que una persona. Pueden corregir, mejorar, aditamentar, compartir sus conocimientos. En el otro es uno solo, ¿no? Por eso también menos tiempo y lo va a resolver más rápidamente. No va a estar en esas discusiones, en ese compartir de ideas. Licenciado, buenas tardes. Diga. Sí, ah, y en caso que sea grupal, a la hora de responder, ¿cada uno tiene que responder en su lugar o solo va a haber una respuesta? No, lo que me van a entregar es al inicio, obviamente, una lista de cada uno de los grupos. Entonces, yo lo que voy a ver es la lista y que diga Juan Pérez está en el grupo 1, Matilde Casasola y Sergio Pérez, los 3. Los 3 van a cargar el mismo examen, pero al momento de yo revisar voy a tomar directamente un solo ejemplar para poder calificarlo, ¿no? Ya no voy a calificar 3 si son iguales, entonces tomaré uno. Pero tengo que tenerlos en el Moodle para poder transitar las notas luego a la WebSys a fin de semestre. ¿Ya? Ahí tienen que estar sus notas. ¿Está claro? Sí, Liz. Sí. Entonces, cada grupo, os digo, cada componente de cada grupo sube, no importa que haya triplicado. Para simplificar mi labor, simplemente ustedes me dirán, estos son los miembros de cada grupo. Como aparecen por orden alfabético, si Arce apellida antes que Pérez y que Quiroga, entonces veo el de Arce y digo, esto corresponde también a Pérez y Quiroga, así que la nota se la pongo a los 3. Pero si Arce es consciente y no quiere ser tonto y que se ha utilizado y aprovechado su conocimiento por unos vivos, pondrán el examen y dirá, este examen solo lo di yo. Los demás no hicieron nada. Perfecto. Entonces, cada uno tendrá su nota. Que así debe ser. Que así debe ser.
¿No es cierto? Sí, Lisen, tiene razón. Claro. Lo otro es pasar de tonto toda una vida, ya basta, ¿no? Basta. Pongamos las cosas. Por eso, el que no ha estudiado hasta ahora, no tiene idea, ¿qué va a hacer en 2 días? Poco. ¿Y qué va a ocurrir? Va a tratar de vivir de algún día, de un tontito. Entonces yo a ese yo prefiero decirle, vaya al segundo parcial de mañana directamente. Prepárese bien para todo. Eso es. Lo último, no hay posibilidades de que haya sistema mixto, ¿no? Es decir, que unos den en grupo y otros de forma individual. O todos dan en grupo o todos dan individual. ¿Estamos? Licenciado, el examen es este sábado, ¿no? Este sábado que viene. Sí. Ya. Por eso digo, los que no han estudiado, ¿qué van a hacer ya? Prepárense para el segundo parcial. Es mejor. Así siempre ha sido la tónica en esta materia. Es mi más sana recomendación. No sé cómo será la situación de una persona que no aporta nada en solucionar un problema. Por lo menos en la vida profesional es un desastre. Es un desastre. No le queda cara para volver a aparecer ese trabajador. Y tendría que ser muy tonto los que su café en ese, ¿no? Entonces, mejor evitemos. ¿Cómo? Ya saben. Los que no han estudiado, vayan al segundo parcial, prepárense todo el día a que sus compañeros digan, no, no voy a poner tu nombre o voy a poner una nota. ¿Qué van a hacer? Eso se llama control social, ¿no ves? Explicaré. Bien, pero todavía no está decidido, por eso deciden hacerlo individual. Y si es individual, lo que no ha sido tampoco se presente. Peor es, yo de hecho les voy a poder hacer. Nos vemos el viernes, jovencitos. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lice. Nos Hasta luego, vemos. Lice.